Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Tu Nombre y en este canal exploramos el fascinante mundo del lenguaje corporal, analizando gestos, microexpresiones y señales no verbales para entender mejor lo que realmente piensan y sienten las personas. Hoy vamos a sumergirnos en el análisis del lenguaje corporal de uno de los actores turcos más populares y carismáticos del momento, Kerem Bürsin. Y no se trata solamente de analizar su actuación en pantalla, sino de ir mucho más allá, observando su comportamiento fuera de los sets de grabación, en entrevistas, eventos públicos y, lo que es aún más interesante, en sus interacciones personales. ¿Por qué Kerem Bürsin? Bueno, además de ser un galán indiscutible, es una persona que, a pesar de su fama, proyecta una gran autenticidad. Y esa autenticidad se manifiesta precisamente en su lenguaje corporal. Veremos cómo sus gestos, su mirada y su postura pueden revelarnos mucho sobre su personalidad, sus emociones y, lo más jugoso de todo, su vida amorosa. Porque sí, hoy vamos a explorar si su lenguaje corporal nos da pistas sobre un posible nuevo romance en el horizonte. Antes de que empecemos con el análisis detallado, quiero recordarles que el lenguaje corporal es un arte sutil. No se trata de hacer juicios absolutos basados en un solo gesto, sino de analizar patrones, contextos y congruencias. Además, es importante recordar que cada persona es un mundo y que las interpretaciones pueden variar. Así que si les interesa desentrañar los secretos del lenguaje corporal de Kerem Bürsin y descubrir si hay un nuevo amor en su vida, les invito a quedarse hasta el final de este vídeo. Y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. ¡Vamos allá! Muy bien, empecemos con el plato fuerte. Para analizar el lenguaje corporal de Kerem, he recopilado varios vídeos y fotografías de sus apariciones públicas, entrevistas y, lo más crucial, interacciones con otras personas. Nos centraremos en las señales más reveladoras que podrían indicar un interés romántico o, al menos, una conexión especial con alguien en particular. Primero observemos su lenguaje corporal general. Kerem suele ser una persona muy extrovertida y enérgica. Su postura tiende a ser abierta, con los hombros relajados y los brazos a los lados o gesticulando de forma expresiva. Esto sugiere una persona segura de sí misma y cómoda en su propia piel. Sin embargo, hay sutiles diferencias dependiendo del contexto. Cuando está en un entorno profesional, por ejemplo, durante una entrevista formal, su lenguaje corporal se vuelve un poco más controlado y medido. Sus movimientos son más precisos y su sonrisa más protocolaria. Esto indica que está consciente de su imagen pública y se esfuerza por proyectar una imagen profesional y respetuosa. Por otro lado, cuando está en un ambiente más relajado con amigos o familiares, su lenguaje corporal se vuelve mucho más espontáneo y auténtico. Su sonrisa es más genuina, sus gestos más amplios y su postura más relajada. Aquí podemos ver al verdadero Kerem, una persona divertida, sociable y con un gran sentido del humor. Ahora, centrémonos en la mirada. La mirada es una de las herramientas más poderosas del lenguaje corporal. A través de la mirada podemos expresar una amplia gama de emociones, desde alegría y amor hasta tristeza y enojo. En el caso de Kerem, su mirada suele ser muy intensa y penetrante. Cuando habla con alguien, tiende a mantener el contacto visual durante un periodo prolongado de tiempo, lo que indica que está prestando atención y que está genuinamente interesado en lo que la otra persona tiene que decir. Sin embargo, hay un tipo especial de mirada que nos interesa particularmente, la mirada prolongada con dilatación de las pupilas. Cuando una persona siente atracción por otra, sus pupilas tienden a dilatarse de forma inconsciente. Esto se debe a que la dilatación de las pupilas está relacionada con la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Así que si observamos a Kerem mirando a alguien con las pupilas dilatadas y manteniendo el contacto visual durante un periodo prolongado de tiempo, es una señal bastante clara de que siente atracción por esa persona. Por supuesto, la dilatación de las pupilas también puede deberse a otros factores, como la iluminación o el consumo de ciertas sustancias. Por eso es importante analizar este indicador en conjunto con otras señales del lenguaje corporal. Analicemos la ciencia detrás de la dilatación pupilar. Este fenómeno, conocido como midriasis, está controlado por el sistema nervioso autónomo, específicamente por la rama simpática, que se activa en situaciones de excitación, estrés o efectivamente atracción.
La liberación de norepinefrina, un neurotransmisor clave, provoca la relajación de los músculos del iris, permitiendo que la pupila se expanda y entre más luz. Es una respuesta primitiva e involuntaria, lo que la convierte en un indicador bastante confiable de interés, aunque no siempre exclusivo. Es crucial considerar la iluminación ambiental. Una habitación oscura naturalmente provocará la dilatación de las pupilas en todos, independientemente de la presencia de un interés romántico. Por lo tanto, la observación debe hacerse en condiciones de iluminación normal y compararse con el tamaño de la pupila en otros momentos de la interacción. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el comportamiento de imitación. Cuando nos sentimos atraídos por alguien, tendemos a imitar sus gestos, su postura y su forma de hablar de forma inconsciente. Este fenómeno, conocido como mirroring, es una forma de establecer una conexión y crear una sensación de afinidad con la otra persona. Así que si vemos a Kerem imitando los gestos o la postura de alguien, es una señal de que se siente cómodo y conectado con esa persona. Además del mirroring, también es importante prestar atención a las señales de tacto. El tacto es una forma poderosa de comunicar afecto y cercanía. Un simple roce en el brazo, una palmada en la espalda o un abrazo pueden decir mucho sobre la relación entre dos personas. En el caso de Kerem, no suele ser una persona muy táctil en público. Sin embargo, cuando se siente cómodo con alguien, es más propenso a tocarlo de forma casual, por ejemplo, poniendo su mano en su hombro o dándole un abrazo rápido. La clave aquí reside en observar la intención del tacto. Un toque breve y fugaz en el brazo puede ser simplemente una forma de llamar la atención, mientras que un toque más prolongado, acompañado de contacto visual y una sonrisa, sugiere un nivel de intimidad mayor. También es importante considerar el contexto cultural. En algunas culturas el contacto físico es más común y aceptable que en otras. Ahora, llegamos a la parte más interesante. ¿Hay alguien en particular con quien Kerem muestre estas señales de interés romántico? Aquí es donde las cosas se ponen un poco especulativas, ya que no podemos afirmar nada con certeza. Sin embargo, basándonos en el análisis de su lenguaje corporal, hay una persona que ha llamado especialmente mi atención, nombre de la persona que se rumorea que es la pareja, o una figura pública con la que ha interactuado, llamémosla para este análisis, Andercel 2.0, recordando su pasada relación con Andercel. He observado varios vídeos y fotografías de Kerem interactuando con nombre de la persona. En estas interacciones he notado varias señales que sugieren una conexión especial entre ellos. Por ejemplo, he visto a Kerem mirándola con una intensidad particular, manteniendo el contacto visual durante un periodo prolongado de tiempo y con una leve dilatación de las pupilas. También he notado que en ocasiones imita sus gestos y su postura de forma inconsciente. Profundicemos en estas observaciones. En un evento reciente se pudo observar a Kerem y a Andercel 2.0 conversando en un grupo. Si bien la conversación era general, Kerem dirigía la mayor parte de su atención a ella, incluso cuando otras personas hablaban. Su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia ella, una señal sutil pero poderosa de interés. Además, en un momento dado, Andercel 2.0 se rió de algo que dijo Kerem, y él respondió con una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos, un indicador de verdadera alegría. Además, en algunas fotografías, se les ve tocándose de forma casual, por ejemplo, poniendo su mano en su brazo o dándole un abrazo rápido. Estos pequeños gestos, aunque sutiles, sugieren que se sienten cómodos y cercanos el uno al otro. La química entre dos personas no siempre se manifiesta en grandes gestos dramáticos. A menudo son los pequeños detalles los que revelan la verdadera conexión. La forma en que se miran, la forma en que se tocan accidentalmente, la forma en que se ríen juntos, estos son los indicadores más reveladores. Por supuesto, es importante recordar que estas son solo observaciones basadas en el lenguaje corporal y que no podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Podría ser que simplemente sean buenos amigos o que haya una atracción mutua que aún no se ha concretado. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para ellos. Sin embargo, el lenguaje corporal nos da pistas valiosas sobre la dinámica entre estas dos personas. Pero más allá de este análisis específico, lo importante es entender cómo el lenguaje corporal puede revelarnos información valiosa sobre las relaciones humanas. A través de la observación de gestos, miradas y posturas, podemos comprender mejor las emociones y los sentimientos de las personas que nos rodean. Profundicemos en cómo el lenguaje corporal se entrelaza con la psicología humana.
La comunicación no verbal representa una parte significativa de nuestra interacción social, y su interpretación precisa requiere una comprensión de los principios psicológicos subyacentes. Por ejemplo, la teoría del apego sugiere que nuestras experiencias tempranas con nuestros cuidadores influyen en nuestra forma de relacionarnos con los demás en la edad adulta. Las personas con un estilo de apego seguro tienden a mostrar un lenguaje corporal más abierto y confiado, mientras que aquellas con un estilo de apego ansioso pueden exhibir signos de inseguridad y necesidad de validación. Es fundamental recordar que el lenguaje corporal es un lenguaje universal que todos hablamos, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Aprender a interpretar estas señales puede mejorar nuestra comunicación, fortalecer nuestras relaciones y aumentar nuestra inteligencia emocional. No se trata de convertirnos en expertos en leer la mente de los demás, sino de ser más conscientes de nuestras propias señales no verbales y de las señales que nos envían los demás. El concepto de inteligencia emocional, popularizado por Daniel Goleman, destaca la importancia de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. La capacidad de interpretar el lenguaje corporal es una habilidad crucial dentro de la inteligencia emocional, ya que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y responder de manera más efectiva a sus necesidades emocionales. Y ahora, quiero compartir algunos consejos prácticos para que puedan empezar a aplicar lo que hemos aprendido hoy en su vida diaria. Primero, presten atención al contexto. El lenguaje corporal no se puede interpretar en el vacío. Es importante tener en cuenta la situación en la que se produce la interacción, la relación entre las personas involucradas y el entorno cultural. Un mismo gesto puede tener significados diferentes dependiendo del contexto. Por ejemplo, cruzar los brazos puede indicar defensa o incomodidad en una conversación, pero también puede ser simplemente una forma de mantenerse caliente en un ambiente frío. Segundo, observen patrones, no gestos aislados. No se basen en un solo gesto para hacer un juicio sobre el estado emocional o las intenciones de una persona. Busquen patrones de comportamiento que se repitan a lo largo del tiempo. Cuantas más señales congruentes observen, más precisa será su interpretación. Por ejemplo, si una persona evita el contacto visual, se cruza de brazos y se inclina hacia atrás durante una conversación, es probable que se sienta incómoda o a la defensiva. Tercero, confíen en su intuición. A menudo nuestro subconsciente capta señales del lenguaje corporal que nuestra mente consciente no registra. Si tienen una corazonada sobre alguien, presten atención a esa sensación. Es posible que su subconsciente esté detectando señales que su mente consciente está ignorando. La intuición, a menudo descrita como una sensación visceral, puede ser una herramienta valiosa para la interpretación del lenguaje corporal. Si bien no debemos basarnos únicamente en la intuición, prestar atención a nuestras corazonadas puede ayudarnos a detectar incongruencias entre lo que una persona dice y lo que su cuerpo comunica. Cuarto, practiquen la empatía. Pónganse en el lugar de la otra persona y traten de entender su perspectiva. Esto les ayudará a interpretar su lenguaje corporal de forma más precisa y a responder de forma más adecuada. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Al ponernos en el lugar de los demás, podemos interpretar su lenguaje corporal con mayor precisión y responder de manera más compasiva. Quinto, sean conscientes de su propio lenguaje corporal. La forma en que se comunican de forma no verbal puede tener un gran impacto en cómo los perciben los demás. Practiquen una postura abierta y segura, mantengan el contacto visual y sonrían con sinceridad. Nuestra comunicación no verbal tiene un impacto significativo en la forma en que los demás nos perciben. Una postura encorvada y una falta de contacto visual pueden transmitir inseguridad y falta de confianza, mientras que una postura erguida y un contacto visual directo pueden proyectar confianza y credibilidad. Sexto, aprendan sobre las diferencias culturales. El lenguaje corporal puede variar significativamente entre culturas. Lo que se considera un gesto amistoso en una cultura puede ser ofensivo en otra. Por lo tanto, es importante informarse sobre las normas culturales de las personas con las que interactúa. Por ejemplo, en algunas culturas, el contacto visual directo se considera una señal de respeto, mientras que en otras se considera una falta de respeto. Séptimo, utilicen la observación activa. Presten atención a todos los aspectos de la comunicación no verbal, incluyendo la postura, los gestos, las expresiones faciales, el tono de voz y el contacto visual. La observación activa implica prestar atención a todos los detalles de la comunicación no verbal y tratar de comprender el
Significado detrás de ellos. Recuerden, el lenguaje corporal es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a conectar mejor con los demás, a comprender sus emociones y a mejorar nuestra comunicación. Pero requiere práctica y paciencia. Así que no se desanimen si al principio les resulta difícil. Con el tiempo se convertirán en expertos en descifrar los secretos del lenguaje corporal. La práctica es fundamental para desarrollar la habilidad de interpretar el lenguaje corporal. Cuanto más observemos e interpretemos el lenguaje corporal de los demás, más precisos nos volveremos en nuestras interpretaciones. En resumen, hoy exploramos el fascinante mundo del lenguaje corporal de Kerem Bürsin, analizando sus gestos, miradas y posturas para desentrañar sus emociones y, lo más jugoso, su posible vida amorosa. Vimos cómo su lenguaje corporal general refleja una persona extrovertida y segura, pero que también adapta su comportamiento según el contexto. Analizamos la importancia de la mirada, especialmente la dilatación de las pupilas, como indicador de atracción. También hablamos del mirroring y las señales de tacto como formas de comunicar cercanía y afecto. Y finalmente especulamos sobre una posible conexión especial entre Kerem y nombre de la persona, basándonos en las señales observadas en sus interacciones. Recuerden, el lenguaje corporal es un arte sutil que requiere práctica y contexto para su correcta interpretación. Extendiendo el análisis a otros actores y ejemplos, consideremos el lenguaje corporal de Leonardo DiCaprio, conocido por su discreción en la vida personal. Su lenguaje corporal en entrevistas suele ser contenido, pero cuando interactúa con personas cercanas, su rostro se ilumina y sus gestos se vuelven más expresivos. Otro ejemplo es Jennifer Aniston, quien, a pesar de su fama, proyecta una calidez y autenticidad que se refleja en su lenguaje corporal abierto y acogedor. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido e informativo. Me encanta compartir este tipo de análisis con ustedes y saber que les es útil. Para agregar valor a su aprendizaje, les recomiendo buscar recursos adicionales sobre lenguaje corporal, como libros, artículos y cursos en línea. Existen numerosos expertos en el campo que pueden proporcionar información valiosa y técnicas avanzadas para la interpretación del lenguaje corporal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el análisis del lenguaje corporal de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay algo entre él y el nombre de la persona? ¿Han notado alguna otra señal que se me haya escapado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. También, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos de análisis del lenguaje corporal de otras celebridades, no duden en compartirla. Además de celebridades, podemos analizar el lenguaje corporal de líderes políticos, empresarios exitosos o incluso personajes históricos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Para concluir, recordemos que el lenguaje corporal es una herramienta fascinante y poderosa que nos permite comprender mejor el mundo que nos rodea y conectar con los demás a un nivel más profundo. Al aprender a interpretar estas señales sutiles pero reveladoras, podemos mejorar nuestra comunicación, fortalecer nuestras relaciones y aumentar nuestra inteligencia emocional. Así que salgan y pongan en práctica lo que han aprendido hoy. Observen, analicen, confíen en su intuición y recuerden que el lenguaje corporal siempre cuenta una historia. Y recuerden que este análisis es especulativo y subjetivo. Gracias por unirse a mí en esta aventura.